La dinámica hoy va a ser un poquito diferente en cuestión a que para los que no saben, ya vamos a empezar a grabar nuestras clases para poder subirlas ya sea a YouTube o algún conducto en línea para que la gente pueda tener un poquito más de acceso a las clases. Entonces les voy a pedir un gran favor. No preguntas, no comentarios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, la persona que nos va a estar escuchando por internet no va a estar oyendo la pregunta y yo voy a tener que repetir y va a ser el doble de tiempo. Lo que sí les voy a pedir es que cuando ustedes tengan una pregunta o algún comentario, de acuerdo a lo que acabamos de ver, usted apunte el versículo del cual está basado la pregunta y al final vamos a repasar en cierta manera el material de cualquier pregunta o cualquier comentario que usted tenga. Se va a poder aplicar al uso, pero por cuestión de tiempo vamos a hacerlo un poquito corrido. Yo sé que a veces eso es difícil porque pues tenemos tantas preguntas y tantas cuestiones en nuestra mente, pero hay que hacer todo lo posible por hacerlo. Entonces comenzamos con el libro de Romanos. Y si quieren abrir la escritura conmigo en el libro de Romanos, capítulo 1. Ya por fin, después de un tiempo de tanta introducción, ya por fin vamos a poder ver el material. En el capítulo 1 empieza Rab Shaul realmente a dar un saludo. Y para que sea realmente funcional el entender el libro de Romanos, tenemos que entender el quién, por qué, cuándo y dónde de toda situación. En el caso de Romanos, ¿por qué? ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué se le manda este informe al pueblo de Roma? Bueno, número uno era porque la Kehilat de Roma estaba siendo infiltrada. Habíamos hablado la semana pasada que la Kehilat o la congregación, por aquellos que nos están escuchando en internet, Kehilat es el término para congregación o comúnmente conocido como eclesia o iglesia. La Kehilat de Roma no fue fundada por los Talmidim, por los discípulos. Ellos fueron en cierta manera fundados después del evento del libro de Hechos, después de Shavuot, después del día de Pentecostés, cuando todos aquellos judíos conversos que habían llegado al templo a celebrar la fiesta de Shavuot, regresan obviamente a sus hogares, la mayoría de ellos romanos, y empiezan la Kehilat de lo que habían aprendido en ese tiempo. Tenemos que entender que en ese tiempo Rab Shaul o Pablo se concentraba mucho en enseñar, y la fiesta no duraba 1 o 2 días. La gente aprovechaba el viaje a Israel y la peregrinación, se quedaban, miraban a familiares, hacían votos en el templo, y obviamente aquellos que habían venido a Jerusalén desde Roma aprovecharon el tiempo para aprender un poquito más de Rab Shaul. Entonces en este caso la Kehilat empieza a crecer en Roma y empieza a haber un impacto, pero desafortunadamente como no hay esa directa conexión entre maestro y entre pueblo, empieza a haber ciertas dificultades. Tenemos que entender, hermanos, que en el tiempo de Rab Shaul no es como hoy, donde agarramos un camión, un tren o un avión y rápido llegamos a Los Ángeles o a qué sé yo, cualquier destino. En ese tiempo no era tan fácil viajar. Entonces había una gran distancia entre Jerusalén, no tan grande, pero para ese tiempo sí lo era, entre Jerusalén y entre Roma. Y a mí me encanta el libro de Romanos en cuestión a que aquí vemos una naturaleza muy rabínica de Rab Shaul. Si no entendemos o no comprendemos o no hemos conocido cómo son los rabinos, no vamos a entender en su totalidad el libro de Romanos. Es por eso que junto con el libro de Romanos vamos a aprender un poquito de cultura. Vamos a aprender un poquito en sí de la cultura rabínica. ¿Qué se permite entre los rabinos? ¿Qué no se permite entre los rabinos? Y en este caso Rab Shaul, siendo un rabino muy especial, por su llamado de parte del Señor a las naciones. Entonces vemos en Romanos 1 que literalmente es un Shalom Aleichem, paz a vosotros.
empieza Rab Shaul a hablar. Versículo 1 del número 1 de Romanos. Dice: Rab Shaul, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser, en nuestra común lengua usa la palabra apóstol, pero la palabra en hebreo es shaliach. La palabra shaliach en hebreo quiere decir un enviado. Y este término, hermanos, se usa en nuestros días en la comunidad judía. Cuando un rabino, cuando una persona es enviada a alguna comunidad que no tiene rabino o no tiene moré, ellos dicen, él es el shaliach. Cada vez que presentan a su servidor y a su servidora viva en Kehilat Ariel, nos dicen, estos son los shaliach de México. Estos son los enviados a México por parte de Kehilat Ariel, los cuales estamos aquí por amor del Señor y por amor a ustedes, obviamente. Entonces Rab Shaul dice, vino a ser shaliach, un enviado, apartado para el Besorá. ¿Qué es Besorá? Ya hemos hablado de esto. La palabra evangelio tiene su raíz en el mensaje de ángeles. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de las buenas nuevas que se daban venían a ser dadas por ángeles. Cuando iban a ser Yeshua, vino un ángel y habló con Miriam. Con Daniel, a Daniel se le presentaron ángeles y le dieron mensajes. Pero realmente, hermanos, el Besorá, que realmente en hebreo quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, no fue hablado por ángeles, fue hablado por el Señor mismo. ¿Por qué? Porque desde la Torá, desde Bereshit, desde el libro de Génesis, desde ahí empieza lo que se pudiera considerar como el Evangelio, como el Besorá. Porque desde Génesis el Señor dice, va a haber un momento a Satán donde el Hijo de Hombre te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañal. Desde ese momento, hermanos, ya empieza la profecía mesiánica sobre de la tierra. Ya hay un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer habían sido condenados por su desobediencia al obedecer a Satán. Tenían que obedecer a Hashem primeramente, pero desafortunadamente decidieron hacerle caso a la serpiente, al adversario, a la serpiente antigua. ¿Qué sucede? Caen en una maldición. Y en la gran misericordia de Adonai, en la gran misericordia de Hashem, Él dice, esto no se va a quedar así. Ustedes siguen siendo una creación muy especial para mí. Aquí está el plan. Un día de una simiente va a salir aquel que le va a aplastar la cabeza a Satán. Y es algo impresionante, hermanos, que como lo hemos entendido por otras enseñanzas, que del mismo conducto en el cual entró el pecado, que fue un hombre, de la misma manera salió el pecado de la humanidad. Obviamente de Hashem viniendo en un cuerpo físico, entregando su sangre, haciendo ese precio. Entonces aquí Rab Shaul dice, un shaliach, un enviado, apartado para el Besorá de Dios. Él fue apartado, él fue consagrado para el mensaje de las buenas nuevas. Versículo número 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí empieza a confirmar Rab Shaul la Torá o el Tanakh, como lo conocemos, y ahorita vamos a hablar un poquito qué es lo Tanakh. Tanakh es básicamente los escritos que comúnmente se conocen como el Antiguo Testamento. A mí personalmente no me gusta usar ese término porque nada es antiguo y nada es nuevo con el Señor. Todo es delante de Él vigente. Entonces realmente es el Testamento, es la Torá, es su palabra. Y aquí Rab Shaul me encanta porque ya empieza como ese deseo de enseñar. Rab Shaul era un maestro. Me atrevo a decir que Rab Shaul era un personaje que no podías pasar con él 5 minutos sin que te enseñara algo. Era un maestro, era un rabino. Era una persona que le salía por los poros el educar. Y estas son gente que yo admiro. Entonces básicamente él dice que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces ya hemos visto que Rab Shaul es un shaliach enviado para dar enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La Torá. En nuestros estudios pasados habíamos visto que la palabra en este tiempo, en el tiempo de Rab Shaul, consiste de la Torá, de los primeros 5 libros de Moshe, de los profetas y de los escritos como Cantares, los Salmos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como es comúnmente conocido, nosotros lo conocemos como el Pacto Renovado, todavía eran cartas personales. Esta carta le llegó a la Kehilat de Roma,
todavía no estaba en un volumen. Entonces siempre cuando el Brit Hadashah esté hablando de la palabra, se refiere al Tanakh. Se refiere a la Torá, a los profetas y a los escritos. No está hablando de Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, como algunos lo conocen. Entonces Rab Shaul es un shaliach enviado a enseñar Torah, a enseñar la palabra del Señor. Besorá ya vimos que es el mensaje de redención desde Bereshit, desde Génesis hasta Malachi, hasta Malaquías. Todo el Tanakh, la Torah, está plasmada de este mensaje de esperanza, donde se habla que iba a venir uno, iba a redimir a Israel de sus pecados, donde las naciones iban a ser atraídas a él. Recuerdo muy bien una vez la frase de un rabino, y él me dijo: ¿sabes nosotros cómo vamos a poder identificar a Mashiach o al Mesías? Y yo le dije: pues si nace en Belén. Me dijo: sí. Dice: pero eso no es tan notorio. Dice: eso es algo nacional que va a suceder en un momento. Dice: pero ¿saben nosotros cómo vamos a saber cuándo venga el Mesías? Y yo le dije: ¿cómo? Cuando estaba viendo este reportaje, yo también me preguntaba, le hacía la pregunta a esta persona. Dijo: cuando las naciones vengan a guardar la Torah. Porque el libro de Isaías y de Jeremías está plasmado en donde dice que las naciones vendrán a invocar el nombre de Adonai y a preguntar sobre sus caminos, sobre qué caminos debemos andar. ¿Cuál es la instrucción de la cual debemos de aferrarnos? ¿Cuál es el propósito de Hashem en nuestras vidas? La pregunta ahora es: como pueblo, ¿estamos cumpliendo eso? ¿Estamos causando ese celo? ¿Estamos causando esa revolución en medio del pueblo judío como Ger Sadik, como extranjeros? Las Santas Escrituras se proporcionan se le da esta abreviación Tanakh. Siempre que hable de Tanakh me voy a estar refiriendo a la Torah, a los Nebuim, que son los profetas, Nebuim, y Ketuvim. Ketuvim son los escritos. Salmos, proverbios, cantares, todos estos son palabra del Señor. Y obviamente nada es nuevo, hermano. El plan prometido está en continuidad. El Mashiach prometido para el pueblo de Israel por gracia a las naciones. Cuando nosotros llegamos a entender esto, hermano, crea un impacto en nuestra manera de ver el libro de Romanos. Rab Shaul abre su carta diciendo: el prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes tenían esas Sagradas Escrituras? Israel. Yeshua, el Mesías, fue prometido primero para los hijos de Israel, para la nación de Israel. Y por gracia, no merecido, en su gran misericordia, el Señor abre la puerta a través de su Hijo Yeshua y nos lo da a nosotros. Ese en sí, hermanos, es el concepto de gracia. Cuando usted a alguien le pregunta: ¿y ya no estás en la gracia? Pregúntele usted, como todo buen judío, y usted esto lo va a ir notando. En la cultura judía siempre se contesta con una pregunta. Es muy difícil que un judío le dé una respuesta. Cuando alguien le pregunte: ¿tú estás bajo la gracia? Usted dígale: defíneme gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no te mereces. Cuando alguien te da un regalo, cuando alguien te da un obsequio, uno que dice: gracias, porque no te lo merecías. No te mereciste que esta persona gastó su dinero, gastó su tiempo, tomó tiempo de su día ocupado para ir y observar y escoger algo para tu vida. Y no solo eso, tomó el tiempo de envolverlo y decir: aquí está, es tuyo. Es algo no merecido. Entonces realmente el Mesías no era merecido para las naciones. Pero ya proféticamente se había establecido a través del linaje de Abraham que un día iba a haber bendición para todas las naciones. Aquí ya vemos, hermanos, proféticamente cómo se iba a abrir las puertas para las naciones. Me encantó esta frase del Talmud. Aquellos que no conocen lo que es Talmud, Talmud son escritos rabínicos, comentarios rabínicos, es la tradición oral del judaísmo. Se divide en varias secciones, igual como en capítulos y en versículos. Y me gustó mucho esta frase del Talmud, que dice: todos los profetas profetizaron únicamente para dar los días del Mesías, pero en referencia a los días del mundo venidero, ojo no ha visto, como Hashem, ¿quién como tú? Qué impresionante, hermanos, que ya en el pueblo del Señor ya se estaba esperando y se estaba anhelando el tiempo venidero.
Y me impactó porque esa frase de ojo no ha visto, la vemos también en el Brit Hadashah, donde algo nos espera, en la escritura algo nos espera, un mundo venidero de cosas que nosotros no nos imaginamos de lo que va a ser la era mesiánica, cuando venga nuestro Mesías y descienda. Versículo 3. Vamos a ir desglosando versículo por versículo. No vamos a dejar ninguna piedra sin voltear, como dice. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí algo que me impacta, hermanos, es que Rab Shaul empieza a definir el mesianismo, la postura mesiánica de Yeshua, para que no haya confusión. ¿Por qué tiene que hacer esto con Romanos? Porque había ya infiltrado muchas enseñanzas paganas en la quejila de Roma. Entonces Rab Shaul dice, no. Yeshua es el Mesías por esto y esto, porque es del linaje de David. Él literalmente les empieza a enseñar Torah, los empieza a regresar a la Torah. Es del linaje de David, y no solo eso, en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí vemos el sentimiento fariseico de Rab Shaul, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ellos sabían que un día aquellos que duermen se van a levantar, así como cuando Yeshua murió y que se levantaron, cuando resucitó, que los sepulcros se abrieron y despertaron estas almas, salieron de su sepulcro. Así va a haber una restauración en la era mesiánica, donde dice que aquellos que habían muerto en el Mesías van a resucitar y van a ver la gloria del Señor. Entonces en esto vemos, hermanos, que el Mesías, descendencia sanguínea judía, de la casa de David. Y si podemos ir a Segunda de Samuel, capítulo 7. Y si alguien lo puede leer con voz audible, Segunda de Samuel o Shmuel, capítulo 7, de 12 al 13, por favor. ¿Nadie trajo Biblia? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus hijos, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Edificaré para siempre su reino. Aquí está hablando de Mashiach. Aquí él estaba básicamente confirmando el hecho de que Yeshua, Yeshua predicado a ellos, mostrado a ellos, era el Mesías, confirmado por lo que sabíamos que iba a ser de descendencia del linaje de la casa de David. ¿Y quién lo confirma? Matisyahu o Mateo, capítulo 1, del 1 al 6. La primera cita para aquellos que estén escuchando es Segunda de Samuel, capítulo 7, de 12 al 13, y ahora vamos a leer la confirmación en Mateo, capítulo 1, 1 y 6. Si alguien lo pudiera leer, por favor. Capítulo 1, 6. Versículo 1 y el 6. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí.
Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí está confirmando el pacto de Yeshua, nacido del linaje de David. Y básicamente, hermanos, con estas palabras, Rab Shaul ya está confirmando el pacto de la Torah, lo que ya la Torah hablaba de Yeshua. Tenemos que comprender y llegar en cierta manera, a ponerlo en nuestra mente, familia, de que el pueblo de Romanos, en su totalidad, muchos ya habían conocido la Torah. ¿Por qué? Porque iban a las sinagogas, porque iban a Jerusalén a celebrar las fiestas. Pero cuando el grupo empezó a crecer, los demás que empezaron a llegar, ellos no sabían ni hablar hebreo. Por eso muchas veces en muchas de estas sinagogas, la Torah se tenía que leer en su idioma, en el hebreo, y después en el idioma natal o de donde estaba el lugar. ¿Por qué? Porque la gente entonces no iba a entender. Sucedió lo mismo cuando el pueblo de Israel regresó del exilio de Babilonia. La mayoría de ellos no hablaban hebreo, hablaban farsi, y pusieron a gente que les interpretara la Torah, que les empezara a enseñar Torah. Y en esta manera, cuando los Ger Shadi, cuando las naciones empiezan a venir al Señor, la mayoría de ellos no conocen la Escritura porque está en hebreo. Y empieza la explicación de la Escritura. Por eso Rab Shaul empieza a entrar en detalle hablando de que Yeshua es del linaje de David. En Isaías 53 vemos otra profecía sobre el Mesías. Isaías 53 del 9 al 10 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Aquí ya se estaba dando una profecía de que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos, que esta iba a ser una señal del Mesías. Y todo esto, hermanos, las escrituras que hemos estado leyendo del Tanakh, como segunda de Samuel y Isaías, estas fueron profecías que el pueblo o la Kehilat de Romanos tuvo que empezar a estudiar, tuvo que empezar a desglosar. Vamos a continuar en el versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el ser enviados o apostolado, como dicen muchas versiones, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre? Cuando estábamos hablando sobre la fe, en la parte de la introducción de estos estudios, llegamos a una conclusión, que fe, familia, no es solo creer. Parte de la fe es creer, pero en su totalidad la fe es creer y llevar en acción. Cuando tú le tienes fe a algo, lo haces. ¿Cuántas veces nos has dicho, mira, este licuado es buenísimo? Apio, cilantro, poquito jugo de perejil, y luego le pones 3 semillas de naranja y 3 gotitas de esto, y lo revuelves y sabe bien rico y te va a dar. Y luego le preguntas, ¿y tú te lo tomas? No, hay de vez en cuando. ¿Realmente le tiene fe a esta persona a lo que va a comer? Cuando una persona te quiere vender un producto, te va a decir, yo lo uso. Entonces, hermano, la fe no es solo creer. La fe lleva obediencia. Es por eso que aquí Rab Shaul dice, para la obediencia a la fe. Aquí Rab Shaul está poniéndose en su posición. Yo les he venido a dar una fe, que es Mesías, pero para que lo obedezcan. ¿Para que obedezcan qué? La Torah, sus mandamientos. Aquí, hermanos, se cumple el llamado de las naciones a guardar Torah. Dice la nación, para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y continúa Rab Shaul diciendo, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua HaMashiach, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Aquí él vuelve a rectificar, hermanos, sobre la gracia, algo que no se merecían,
las naciones. Algo que fue dado completamente gratuito a ellos, a las naciones. ¿Y qué se les dio? Una manera nueva de vivir. Imagínense, hermano, que a las naciones o a los no judíos, ¿por qué? Tenemos que entender que el pueblo judío ya tenía la Torah. Ellos sabían ya cómo vivir y cómo conducir sus vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero imagínense que nosotros entremos y invitemos a gente y le digamos, es que nomás tienes que creer. ¿Crees en Yeshua? Sí, ya lo hiciste. Ya. Pero oye, pero esta situación en mi vida, no, tú nomás cree. Sí, pero el creer lleva una acción, hermanos. Es aquí donde no podemos separar la fe de las obras, el hacer. La Escritura nos dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Por qué? Porque la fe está ligada, hermanos, a la acción, al hacer. Y aquí Rav Shaul claramente está hablando de eso. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a entender por qué. Efesios capítulo 4, donde andamos, estamos muy atrasados. Efesios capítulo 4, del 17 al 22. Si alguien lo tiene, por favor, con voz audible. Esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos y en su entendimiento, ajenos a la vida de Adonai por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, los que forzaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda influencia por su avidez. La vida de Adonai. Y algo que a mí que me impacta aquí en este versículo de Efesios, en Efesios capítulo 4, del 17 al 22, si lo vamos desglosando paso a paso, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hemos hablado muchas veces de cómo se ha interpretado la palabra, hermanos. Y me atrevo a decir que desafortunadamente, porque fueron dos monjes los que tradujeron la Reina Valera, la palabra gentiles se aplica en diversas cosas. En el concepto hebraico, gentil quiere decir dos cosas. Y quiero que esto lo capten bien, porque va a ser una manera en la cual nosotros vamos a poder así clasificar muchas cosas. La palabra goy, que es gentil en hebreo, quiere decir dos cosas. Puede decir naciones, o sea, el pueblo que no es judío, o un idólatra. Porque últimamente, antes solo había un pueblo que tenía el Dios verdadero, y ese pueblo era Israel. Y si tú no eras del pueblo de Israel, entonces eres un idólatra. Si tú venías a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces te volvías en un extranjero piadoso, en un Ger Sadik, y seguías como Ruth. Como mucha gente, hermanos, en el camino del éxodo del pueblo de Israel, muchas naciones vieron los prodigios que Adonai empezó a hacer con el pueblo, y se unían a ellos, y decían, tu Dios es Dios. Y seguían caminando con ellos y se volvían parte del pueblo. Por eso Adonai una y otra vez en la Torah dice, esta ley se aplica a ti y al extranjero, aquel que ha decidido vivir contigo, aquella persona que se ha unido al pacto, también se le aplican esas instrucciones, estas leyes. Entonces aquí Rav Shaul, en el libro de Efesios, continúa diciendo, en el versículo 17, del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y la razón por la cual aclaro esto, hermano, porque ya quien le está hablando aquí, a estos efesios, ya no se les eran considerados gentiles, ya no eran más idólatras, eran Ger Sadik. Por eso les digo que el término gentiles se aplica muy diferente. El hecho de que tú creas ya en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que tú andes en sus mandamientos, eso ya no te clasifica como un goy. Tú nomás eres un gentil. Pero si sigues practicando idolatría, si sigues practicando todo aquello que es abominable a la instrucción del Señor, entonces si eres un goy, eres un idólatra, eres un gentil. ¿Por qué? Porque estás practicando las cosas del mundo.
Pero si tú crees en el Dios perfecto, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y guardas sus mandamientos, tú vienes a ser parte del pueblo, ya sea a través de judío o a través de Ger Sadik, de un extranjero piadoso. 18. Teniendo el entendimiento entrenecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué se entenebreció el corazón de Efesios? Por ignorancia, porque ellos no conocían la palabra. Cuando usted y yo leemos la Torah, nos damos cuenta que es pecado robar, que es pecado adulterar, que es pecado mentir. La Torah, la Escritura nos dice que es un espejo que nos muestra nuestra maldad. Es ahí donde nosotros sabemos lo que realmente es adecuado para nuestras vidas. Ahí es donde nosotros llegamos a entender cuál es la vida que Dios quiere que nosotros conduzcamos. Por eso le digo, hermano, que si alguien viniera de afuera y le dijimos, es que solo es creer. No, no es solo es creer, también es obedecer. Porque cualquier persona puede creer. Hermanos, los demonios creen. Y algo que a mí me impacta es cuando el Señor también nos dice en su Torah, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Cualquier persona, hermanos, puede sacrificar. Cualquier persona puede alabar y glorificar. Pero obedecer, eso toma voluntad del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que doblegar nuestra inclinación a decir, esto es lo que Hashem, Adonai, requiere de mi vida y yo lo quiero hacer. ¿Qué hizo aquella mujer que vio a los siervos del Señor que tenía el espíritu de pitonisa y empieza a alabarlos? Era alabanza, los estaba alabando en aquella ocasión. Inmediatamente la callaron, salió el espíritu de ella. Esa mujer estaba alabando en cierta manera las obras que Dios hacía, pero no era en su posición correcta. Esa mujer no estaba haciendo lo adecuado del Señor, delante del Señor. ¿Por qué? Porque estaba en espíritu de adivinación. A lo que voy, hermanos, es cuando el mundo está en ignorancia de la vida de Dios, está pecando y no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que no es solo creer, eso es parte de. Es creer que Yeshua es el Hijo de Dios, que es el Mashiach, pero que nos ha traído la manera en la cual Él quiere que nosotros vivamos. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así de Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. Y ahorita vamos a hablar, hermanos, este término de verdad, porque se usa mucho el término de la verdad en el Brit Hadashah, pero realmente, ¿qué es la verdad de acuerdo a la Escritura? Si vamos a Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25, y si alguien lo tiene, lo puede leer con voz audible, por favor. Amén. Adelante. Primera de Pedro 13 al 25, ¿correcto? Sí, Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí para, hermano, y va a seguir leyendo. Cuando estaban en ignorancia de la instrucción de Dios, ustedes vivían desordenadamente. Ya no se aten a eso. Ustedes son un pueblo diferente. Ahora tienen a Yeshua, han creído en el Mesías y tienen la Torah, la cual les conduce la vida. Ahora tienen la verdad y tienen cómo conducirse. Es por eso, hermanos, que si que nosotros queremos aplicar la enseñanza donde se ha dado mucho tiempo de que no es que a los creyentes gentiles nomás se les dijo que de ahogado, que idolatría, de fornicación, entonces nomás eso van a guardar las naciones. ¿Qué de lo demás? Entendemos que si seguimos leyendo, dice, porque lo demás de la Torah se les va a enseñar cuando vayan ¿a dónde? A la sinagoga, cada Shabbat, porque van a tener a Moshe que se les predique.
Entonces realmente, hermanos, una y otra vez cuando se nos habla de la verdad está hablando de la Torah. ¿Por qué? Porque en la Torah, hermanos, no hay falla, porque fue lo que salió y brotó de los labios de Adonai. Ahí no hay cuestión. Literalmente el Señor le dijo a Moshe: anote estas palabras, di a los hijos de Israel. Esto salió de la boca del Señor. Esto no fue solo inspirado, esto fue algo que Moshe escuchó directamente del Señor y lo empezó a escribir. Si puede seguir, hermano Menahem. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso, hermanos, ¿dónde está? Esa frase, sed santos porque yo soy santo. Está en la Torah. Está en la Torah, sed santos porque yo soy santo. Y si tienen Biblias de estudio, y se van a dar cuenta que tiene los versículos que están ligados de la Torah. Adelante. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí no dice que va a juzgar la fe, hermanos. ¿Qué dice que va a juzgar? Las obras. Por eso, muéstrame tu fe, tu obra. Sin obras, no es nada. Si tú crees en Yeshua, pero le estás obedeciendo. Una vez más hemos escuchado este versículo: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Torah, los mandamientos del Señor. Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, en Elohim. El versículo 22, hermanos, vamos a desglosar, dice, gracias hermano Cris, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no a la fe, la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? Aquí volvemos a lo mismo. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿Cuál era la verdad que ellos oían cada Shabbat si no era la Torah? Y a través de la Torah eran purificados. ¿Por qué? Porque a través de la Torah aprendían que no deberían de ser idólatras, que no deberían de robar, que no deberían de mentir, que había fiestas que se tenían que celebrar, que había leyes de purificación, que había animales que eran puros y no eran limpios. Seguimos leyendo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruach o el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Adonai permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra de Adonai si no es la Torah? Entonces, si permanece para siempre, ¿por qué no la estamos siguiendo? Es algo, hermanos, en el cual meditar. Volvemos a lo mismo. Nosotros no guardamos Torah, o nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Los guardamos porque somos salvos. Porque es el testimonio, es la vida que Adonai requiere de nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo guardamos Torah, hacemos esto, nos apartamos de la mentalidad del mundo. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a guardar Torah, todo cambió? Nuestro calendario cambió, nuestra dieta cambió, nuestra manera de actuar. Muchas cosas cambiaron en nuestra vida y nos separaron del mundo. ¿Y acaso no es esa la función del Señor? Que estemos en medio del mundo, pero que no seamos del mundo.
Pero si somos igual que ellos, hermanos, y solo tenemos fe, ¿cuándo realmente vamos a hacer el impacto que este mundo necesita? Y me atrevo a decir esto, hermanos, porque ¿sabe qué? Lo físico en cuestión a lo que hacemos nosotros en el ambiente físico sí afecta a lo espiritual. En cuestión a que cuando usted empieza a guardar kosher, a comer apto, cuando usted empieza a celebrar las fiestas, créame que empieza a suceder algo en su espíritu. ¿Por qué? Porque se está conectando a la raíz, porque está guardando los mandamientos de Dios, porque se está alineando, se está sujetando. La palabra sujetado es estar en línea. Y cuando uno está en línea con el Señor, hermanos, todo empieza a fluir. Por eso la Escritura dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo se os va a añadir. Y si creemos en un reino, obviamente también creemos en su ley. Seguimos. Obviamente, hermanos, esta nueva fe para los Goim o para las naciones era a través de Muná, a través de fe. Pero ¿qué nos lleva a la fe? A accionar, a actuar, a hacer algo. Por eso les digo, no es solo creer. Tú puedes decir, sí, ¿cuánta gente no dice, sí, yo creo en Dios? Y viven vidas, hermanos, completamente desordenadas. No es solo creer, es obedecer la palabra del Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para decir esto sí y esto no? Esto hoy me conviene y esto mañana me conviene. Hashem nos libre de hacer esto. Por amor a su nombre. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 15, del 13 al 18. Y esto lo estamos ligando al versículo 5 del capítulo 1 de Pedro, donde dice que para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor de su nombre. Y cuando entendemos, hermano, la frase, por amor de su nombre, ¿qué realmente significa por amor de su nombre? Mis disculpas. ¿Qué realmente, hermanos, quiere decir por amor de su nombre? Nombre en la mentalidad hebraica es autoridad. Y por eso me acordé de la autoridad que debo de señalar al usar mi kippah. No soy yo, me estoy sujetando a la autoridad de la palabra. Por amor a su autoridad, por amor a lo que Él ya instituyó. Hermanos, Hashem no es de doble ánimo. Él no va a establecer un pacto perfecto a través de mandamientos y decir, yo creo que ya no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por amor a su nombre, por amor a la instrucción que nos dio, por amor a su autoridad, nos ha llamado de entre los demás pueblos y nos ha ofrecido a través de la gracia, a través de lo que no nos merecemos, nos ofreció la sangre de su Hijo y entrada al pacto. Si alguien puede leer Hechos, capítulo 15, del 13 al 18. Amén. 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Adonai visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Adonai, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por el resto de las naciones, ya no solo Israel. Y qué precioso, hermanos, que dice, yo voy a levantar ese tabernáculo caído. Y cuando mi nombre es invocado en las naciones, van a venir y van a ofrecer sacrificios de agradecimiento. Van a empezar a alabar al Dios verdadero. Y algo que me impacta, hermanos, es que cuando entendemos lo que realmente es el tabernáculo de David, la Escritura nos dice que cuando estaba el tabernáculo de David, todavía estaba el tabernáculo de Moshe, pero todavía no se le había dado la instrucción a David llevar el arca al tabernáculo de Moshe. Por un tiempo hubo dos tabernáculos, el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moshe. Aquellos que sabemos Escritura y de la cronología de Israel sabemos esto. ¿Y qué había en el tabernáculo de David que no había en el tabernáculo de Moshe? El arca. ¿Y qué estaba dentro del arca?
la Torah. Entonces por eso dice, levantaré el tabernáculo de David, y esto también es sombra de que a través de David iba a venir Yeshua. Cuando hablamos de David, hermanos, hablamos de la personificación del Mesías, porque es el hijo de David. Incluso a Yeshua se le llamaba Yeshua ben David. Yeshua, hijo de David. Cuando aquella mujer empezó a pegar de gritos porque quería ser sana, decía, Yeshua ben David, ben Behesed, ten misericordia de mí. Qué impactante, hermanos, que en el tabernáculo de David estaba la alabanza de todos los pueblos, pero ahí estaba la presencia de Dios, estaba la Torah. Y cuando ese tabernáculo sea restaurado por medio de Yeshua, las naciones van a invocar el nombre del Señor y van a venir ¿a qué? A establecer su pacto a través de la presencia de Dios. Y eso nos enseña que si la palabra del Señor, que si sus mandamientos no están en nuestras vidas, entonces no podemos tener la presencia del Señor. No podemos hacer al Señor nulo. Vamos a seguir con los siguientes versículos. Versículo 8. Y muchos tienen por título en sus escrituras el deseo. Dice, deseo de Rab Shaul de visitar a Roma. Todavía no los visitaba. Es por eso que es una carta. Y por eso les digo, hermanos, que vamos a ir conociendo el carácter rabínico de Rab Shaul. Con Gálatas, como ya lo estudiamos, era un poquito diferente, porque Gálatas ya tenía a muchos que conocían la Torah. Con Romanos era un despapalle, tenían conversos y tenía gente bien pagana que estaba, hermanos, creyendo en Yeshua, pero no estaba obedeciendo. Es por eso que Rab Shaul tenía que ajustar todo. Tenía que empezar a aclarar las cosas. Y lo primero que él tenía que aclarar es que Yeshua es el Mesías. Y no hay vuelta de hoja. Porque ya poniendo en cierta manera en duda que Yeshua es el Mesías, entonces no podemos avanzar con nada más. Es por eso que Rab Shaul instituye lo primero como fundamento de que Yeshua es el Mesías. Dice en el versículo 5, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Yeshua HaMashiach con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Besorá de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis ruegos o oraciones. Viendo el contenido del versículo 8, siempre, hermanos, que un rabino te va a llamar la atención, y créanmelo porque yo fui instruido por uno, primero te levanta. Primero te dice las buenas cualidades que tienes, no llega y te regaña. Y como que eso prepara la tierra. ¡Ay! El rabino me quiere. Pero, y ahí es donde... ¡ay! Y aquí Rab Shaul empieza su carácter rabínico. Los empieza a alabar. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante de Yeshua HaMashiach con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y estoy orando por ustedes. O sea, son conocidos en el mundo moderno que se conocía en ese tiempo. Y el estilo rabínico es obviamente alabar al que se le debe de corregir. Él decía, están en mis oraciones y Yeshua es el mediador de sus vidas. Pero hermanos, ¿cómo puedo yo divulgar una fe? Si fe es solo creer, ¿cómo la puedo divulgar? No, es que él cree. Pero ¿cómo sé que cree? No, es que él cree. Pero sí, tú me dices que él cree en Yeshua, pero ¿cómo sé que verdaderamente cree? Ah, ¿sabes cómo? Porque guarda sus mandamientos. Porque él guarda el Shabbat. Porque él come kosher. Porque guarda las fiestas. Porque está siendo obediente al Señor. Así puedo ser testigo de la fe. Si fe es solo creer, hermano, tú no puedes atestiguar fe. Porque fe es solo creer, si pensamos así. Pero fe no es solo creer. Fe es acción. Es obedecer al Señor. Emuná, que es fe, más acción, da el resultado de obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Guardar la Torah. Vamos a Santiago, conocido como Santiago. Su nombre hebreo era Jacob. Santiago 1, del 19 al 25.
Ténganme paciencia, familia, déjenme llegar a mi primero. Jacob, Santiago, capítulo 1. Si alguien lo puede leer con voz audible. Amén. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense, hermanos, puede salvar vuestras almas. La palabra implantada puede salvar vuestras almas. Nosotros ya hemos debatido mucho la cuestión de la salvación. Y cuando entendemos que realmente cuando la Escritura habla de salvación, no estamos hablando solamente de la condenación eterna de una persona, sino realmente lo que cuando se aplica salvación, hermanos, es lo que vivimos nosotros aquí en la tierra. Porque últimamente es el testimonio que vamos a vivir aquí. La palabra nos salva de nosotros mismos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, el Señor pone un cerco alrededor de nuestras vidas y nos prohíbe hacer ciertas cosas que van a traer muerte y condenación a nuestras vidas. A mí me impresionó una vez oír a un rabino orar de esta manera: Señor, gracias por tus salvaciones. Y cuando yo medité en eso, hermanos, me impactó porque dije, es cierto. Cuando yo salgo del umbral de mi puerta, hay 1000 cosas que me pueden suceder. Alguien me puede chocar, alguien me puede atropellar, alguien me puede meterse a robar a mi casa. Pueden hacer infinidad de cosas. Yo creo que si fuera el caso y temiéramos, nunca saldríamos de nuestro hogar. Pero cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando vivimos de acuerdo como Él nos dice, el Señor nos pone un cerco y nos dice: no hagas esto, porque eso te va a traer muerte. Porque la Escritura dice que el pecado es la infracción de la Torá. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, hermanos, si el pecado es esclavitud, entonces la Torá es libertad. Porque somos libres de nosotros mismos. Dice la Escritura: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Y por qué, hermanos? Porque en otros escritos nos dicen que el corazón es engañoso. En él está realmente la inclinación de hacer, hermano, el bien. Pero si uno se propone a poner, dice el libro de Salmos: he propuesto poner tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Eso, hermanos, trae vida. Y sabe que vida en abundancia. Porque es precioso saber que el Señor le importa mi dieta, mi calendario, mi manera de relacionarme con el mundo de afuera. Y no solo me trae bendición, me aparta y me protege de tantas cosas. A veces como humanos somos tan necios y el Señor nos dice: esto es lo bueno para ti. No, creo que estás equivocado, Ana. Creo que esto es mejor. Bueno, hazlo. Pero a ver cómo te va a ir. Constantemente, hermanos, cuando yo me tomo mi break en mi trabajo, yo no sé por qué, yo creo que hay un letrero que yo no veo, que yo cargo conmigo en mi persona todo el tiempo, que dice: dime tus problemas. Porque constantemente, no le miento, hermano, está mi esposa y mi suegra que son testigos. Constantemente yo me siento en algún lugar, si estoy esperando por algo, y la gente me empieza a hablar de sus problemas. Y así de la nada: hola, buenas tardes, ¿y cómo está? Ay, el clima. Y empiezan con el clima. Ya cuando empiezan con el clima, digo: ay, Señor, dame paciencia. Y empiezan. Le digo: es que ¿sabe qué? ¿Por qué no lo hizo de esta manera? Ay, pues sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo usted pensó eso? Pues está en la palabra. No mires, no hagas el mal. Haz justicia, ten tus balanzas justas en tu trabajo. No abuses del extranjero, ten misericordia de la viuda y del huérfano. No tomes lo que no es tuyo. Cuando puedas dejar algo, déjalo a aquel que lo necesita. Guarda Shabbat, come kosher. Y todo esto nos empieza a añadir bendición a nuestras vidas. Por eso me gustó esta frase: porque si el pecado es esclavitud, entonces la Torah es libertad. ¿De qué? De nosotros mismos. Qué precioso, hermanos. Es que la gente dice: los niños no salen con un manual. Yo, ¿saben qué les digo? Sí nacen con un manual, y es la Torah. Si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra, dice que aun cuando fueran viejos,
no se apartarán de él. La Torah también es interpretada como un camino. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso crea un impacto, hermano. No es solo creer. El creer nos lleva a accionar, a ser realmente gente que hace obras que fueron predestinadas de antes de la fundación del mundo, que nos iban a beneficiar como pueblo de Dios. Sigue diciendo Rab Shaul. ¿Sí leímos? No leímos todo, ¿verdad? No. Perdón. Adelante. Continuamos con el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, Amén. y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley o instrucción, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que en silla de encarnecedores no se ha sentado, sino que en la ¿qué? Sino que en la Torah de Adonai está su delicia, y medita de ella día y noche. No solo oigan la Torah, literalmente aquí se le está diciendo, cuando vayan a la sinagoga de Shabbat, no solo oigan la Torah, obedezcanla, aplíquenla en su vida, porque esto les va a traer vida, les va a traer santidad, los va a apartar, los va a librar de ustedes mismos. Así lo dice la Escritura. La ley de la libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? Del pecado. El pecado ya está en nosotros. Desde que nuestro padre Adán desobedeció, ya la maldad está dentro de nosotros. Por eso necesitamos un manual que nos diga cómo vivir nuestras vidas. Pero yo creo, sí, hasta los demonios creen. Pero ¿obedeces a tu Padre Celestial? ¿Estás obedeciendo lo que tu Padre te está pidiendo? ¿O acaso eres un hijo necio? Hashem nos libre, hermanos. Vamos al capítulo 2 de ese mismo libro de Jacob, de Santiago, capítulo 2, del 17 al 26, si alguien lo quiere leer. Santiago capítulo 2, del 17 al 26. Amén. Adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tienen. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. Hasta ahí, hermano. Abraham, yo sé que tu mujer es estéril y tú eres anciano, pero voy a hacer una descendencia de ti. Abraham creyó, pero no solo creyó. Aun cuando Hashem le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo, del cual pudiera yo hacer que salga descendencia, ofrécemelo. Abraham no solo creyó, actuó en obediencia al Señor. Tomó a su hijo, lo ató y lo puso en ese altar. Y cuando lo iba a sacrificar, Adonai le dice, no toques al niño. Hermanos, la fe de Abraham impactó al Señor porque hubo obediencia. Porque aun cuando nosotros creemos que Dios se contradice, no se contradice. Nos está pidiendo a través de su perfecta ley, la ley de la libertad, que nosotros caminemos adecuadamente como pueblo del Señor. Por eso no podemos decir que la ley es pesada y mala, porque viene de parte del Señor y nos libra a nosotros mismos. La fe viene con obras. ¿Y cómo debemos de obrar? ¿Cómo quiere el Señor que obremos? Hay que leer su palabra. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Romanos,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí habla, hermanos, de que Rab Shaul estaba completamente entregado al ministerio y a veces no había dinero. Para todo se necesita el oro y la plata para poder seguir. Y aquí Rab Shaul decía: espero pronto tener la posibilidad de poder visitarlos. Versículo 11 del capítulo 1 de Romanos. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la emuná, por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. ¿Por qué me gusta usar el término emuná, que es el término hebraico de fe, hermanos? Porque desafortunadamente cuando usted y yo usamos el término fe, nos estancamos a solo creer. Y cuando desglosamos en hebreo la palabra emuná, emuná habla de acción, de un impacto en el ambiente espiritual. Porque usted, hermanos, cuando obedece sin entender, o aun cuando obedece porque tiene lógica, si la escritura te dice no robes, no vas a robar porque te vas a meter en la cárcel. Pero hay ciertas fiestas que dices: ¿por qué me tengo que abstener de levadura por 7 días? ¿Por qué no puedo ir a comer tacos de adobada? Bueno, hermanos, tal vez no lo entendemos. Ahora la ciencia nos ha mostrado que no es bueno comer cerdo. La ciencia misma ha comprobado que es bueno tener un día de pleno reposo. Y qué precioso que ese día nosotros lo escogemos para no solo ser fortalecidos físicamente, sino espiritualmente también, y venir a oír la porción del Señor. Don espiritual, hermanos, habla de enseñanza. Para confirmar y confortar. Para eso es la palabra. Aquí, hermanos, había una deficiencia en el pueblo de Romanos, de lo cual hablábamos, que se estaban infiltrando ciertas cosas en la comunidad o en la Kehilat de Roma. Se estaba infiltrando el paganismo dentro de la comunidad. Como les dije, la comunidad de Roma, la Kehilat de Roma, se fundó después de Shavuot, después de Pentecostés. Ellos fueron al templo, celebraron la fiesta, después regresaron a Roma y compartieron todo lo que ellos habían visto. Y como estaban llenos del Ruach HaKodesh, muchos vinieron a la fe. Pero unos solo creían, pero no obedecían. Y aquí Rab Shaul dice: ya quiero estar ahí porque les voy a enseñar 2 que 3 cosas, para que puedan vivir su vida de acuerdo a como dice el Señor. Desafortunadamente esta gente que estaba entrando en masas, se les hacía bonito, hermanos, creer. Pero no tenían el concepto, o no creían, pero no tenían la convicción de Kedusha. Kedusha habla de santidad. Y algo que a mí me impacta, hermanos, es que en la idiomática hebrea, Kedusha también quiere decir matrimonio. Pero Kedusha quiere decir santificar. Y el mismo Rab Shaul nos dice que el hombre y la mujer son santificados en el matrimonio. Que cuando un hombre y una mujer se casan, su propósito elemental, el uno para el otro, es santificarse. No necesariamente hacerse feliz. Es santificarse el uno al otro. El poder ser de apoyo espiritual, el poder decir: ¿sabes qué, mi amor? Tú te vas a trabajar, pero yo voy a estar orando por ti. Para que el Señor te guarde de cualquier ojo que te quiera ver con mal. Para que el Señor guarde tu vehículo. Igual que nosotros como esposos o como padres podamos decirle a su esposa mientras que las dejamos en el hogar o X razón: ¿sabes qué? Mi amor, que el Señor te dé sabiduría. Que el Señor te edifique como mi mujer, como madre, como mujer de esta casa. Para eso es el matrimonio. Para santificar. Y lo vemos una vez más, hermanos, cuando Rab Shaul dice: y las que están casadas y sus parejas no sean creyentes, ¿qué les dice a Rab Shaul? ¿Divórciense? No, quédense sujetas, porque por medio de su testimonio puede que lleguen a ser salvos. Por eso, hermanos, qué impactante que una de las funciones del matrimonio es santificar, no necesariamente hacernos felices, es la santificación. Y qué precioso, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero cuando un hombre y una mujer se unen bajo el pacto de Dios, están realmente mostrando la grandeza de Dios, porque vemos ahí el lado delicado, suave del Señor a través de lo femenino, y vemos la autoridad y la potencia de Dios a través de lo masculino, porque son ejad, porque son uno. Pero esta gente, hermanos, no tenía el concepto de santidad.
Ellos antes de conocer a Yeshua adoraban a Zeus, a Apolos, a otros dioses en su tiempo. Y no tenían el concepto de santidad. Vaya hermano, una de las prácticas de ese tiempo, en uno de los templos, no recuerdo el dios o la deidad que adoraban y no me gustaría ni invocar su nombre, pero una de las adoraciones, hermano, era participar de los banquetes y luego ir y deponer para volver a comer. Estas eran las prácticas, hermanos, de los romanos. Ir y poner a sus hijos en la estatua de Moloch, que obviamente Moloch era un dios ya convertido en otro nombre, pero eran las mismas deidades con diferentes nombres. Este dios era hueco por dentro, era hecho de bronce y le ponían fuego y tenía sus manos extendidas. Y cuando las manos se le ponían rojos, al rojo vivo, ponían ahí ellos sus criaturas. Imagínense, hermanos, el paganismo, la inmoralidad que había en este pueblo. Y venir y solo creer y ya. No, este pueblo necesitaba de la palabra del Señor para santificarse, para purificarse de todas aquellas cosas. Es por eso que vemos una vez más en el libro de Hechos que primero se purifiquen de esto, lo más pesado: fornicación, ahogado, adulterio, idolatría, y ya lo demás, lo de las fiestas y comer kosher, lo van a aprender en la sinagoga. Vamos a Hechos capítulo 15 del 20 al 21. Aquí fue donde se implica halajá. Ya hemos hablado de este término. Halajá es ley rabínica. Es lo que los rabinos instituyen como un tipo de orden en las comunidades. Y sí, hermanos, hay halajá. A veces cuando yo hablo de las leyes rabínicas o de las normas, me gusta mejor usar la palabra las normas rabínicas. Muchos de mis hermanos cristianos se preocupan y dicen, pero es que esa es ley de hombre. Pues déjame decirte, y tal vez esto puede incomodar a mucha gente, pero también hay cristianismo pastoral. Yo sé que es tal vez falta de respeto subir a un púlpito sin corbata, pero hay lugares donde si no tienes corbata no te subes. Eso no está en la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Sí, estamos siguiendo la palabra del Señor y aún nos debemos de someter a nuestros líderes. Rav Shaul mismo dice, someteos a vuestros maestros, porque ellos oran por ustedes. No les sean de carga, porque ellos velan por sus almas. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, 20 y 21? Creo que debe decir del 19, Israel. Adelante. Voy a leer desde el 19. Amén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Adonai, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Eso es de lo que venimos hablando. Esto fue la norma, esta fue la regla. Aquellos que se quieren añadir, no hay problema, que vengan, pero van a aprender cada vez que vengan a Shabbat, a la sinagoga. Ahora, ¿para qué se aplicó esto? Si leemos Hechos, si alguien puede leer Hechos 16 del 4 al 5. Esto se aplicó, hermanos, para confirmar a las comunidades. Como decía Rav Shaul anteriormente, esto es para que mutuamente, confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. ¿Qué dice Hechos 16 del 4 al 5? Amén. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? En el concilio de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, había un grupo de ancianos, de rabinos, que decían, a ver, la escritura nos dice esto, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo van a ser las comunidades confirmadas en esto? Y ellos decidían. Entonces, no me venga que a veces no tenemos que acatar a lo que dicen los rabinos. Hermanos, guiados por el Ruach HaKodesh, estos hombres pueden tomar decisiones que son beneficiales para nuestras comunidades. Y uno de estos problemas era, ¿qué hacemos con esta bola de Goín?
¿Qué hacemos con estos gentiles? Nosotros sabemos qué hacer, nuestro Dios es Adonai, pero ¿qué hacemos con todos estos paganos que vienen a creer y que son nuevos a la fe? Se reúnen, ¿qué dice la escritura? Se reunieron en Jerusalén, vieron el testimonio de Rab Shaul y dijeron, esto es lo que el Señor quiere, que se purifiquen y empiecen a ir a guardar Shabbat. Y así van a vivir una vida adecuada delante del Señor. ¿Para qué? Para confirmarlos. ¿Y qué hace esto, hermanos? Un impacto. Empieza a crecer la comunidad para ser confirmados. Busqué la definición de confirmar. Yo quería tener en claro qué es realmente confirmar. Confirmar quiere decir hacer firme y definitiva una decisión o un acuerdo que ya había sido convenido o pactado. Y aquí la escritura, en el libro de Hechos, capítulo 16, dice que ellos empezaron a viajar por los diferentes lugares donde había Kehilat y les daban las ordenanzas que el Bet Din, que la casa de jueces mesiánica, establecía. Dicen, hermanos, así van a ser las cosas. Así nos vamos a sujetar el uno al otro. Y de esto Rab Shaul estaba hablando. Yo os voy a ir y les voy a dar clases y los voy a confirmar en esa fe que nos ha dado el Señor. Vamos a continuar. Versículo 13. Ya estoy impuesto a decir preguntas o comentarios, pero ahorita no, porque la sesión está siendo grabada y queremos que se suba a YouTube o a Facebook para que muchos la puedan tener accesible. Vamos a seguir. Versículo 13 del capítulo 1 de Romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre las demás naciones, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A mí me impacta, hermanos, que aquí Rab Shaul no dice que el Hasatán no le dejó ir. En algunas partes él sí decía, es el adversario el que se me opone, pero he sido interrumpido. Muchos creen que era por su vista. Yo por esto me relaciono mucho a Rab Shaul. Se cree que Rab Shaul perdió mucho de su vista dado a las piedradas que le daban. Y hay un nervio, hermanos, en la sien que cuando es sumamente golpeado se inflama y ya no permite que la córnea haga su función. Y se cree que de tantas apiedradas que le dieron a Rab Shaul, él ya no miraba bien. Y si no tenía a alguien con él, era muy difícil viajar. Igual por eso a veces en algunas escrituras dice, mirad con cuán gran letra les escribo, porque si no tenía escriba junto con él, batallaba mucho con su vista. Y aquí vemos otra frase del Talmud que me gustó mucho. Talmud es el comentarista rabínico, dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de cada hombre. Es el nivel de la sabiduría que todos los hombres somos uno. Por esto, si uno está en este nivel, debe de aprender de cada ser humano y en sí de toda la creación. Esto nos dice, hermanos, que a judíos y no judíos, sabios y no sabios, de cada ser humano nosotros tenemos algo que aprender. Y yo firmemente puedo decir que toda persona que ha llegado a tener contacto con mi vida me ha enseñado algo. A veces no es agradable, a veces sí, a veces me hace reír y me confirma, y a veces me hace llorar, pero aprendo algo. Y si nosotros llegamos a entender, hermanos, que todos somos Ejad y que realmente podemos aprender del uno al otro, créanme, hermanos, que vamos a poder entender y llegar a un nivel completamente diferente en lo espiritual. Es por eso que la Escritura nos dice, someteos los unos a los otros. Y hermanos, que nunca salga de nuestra boca, yo que puedo aprender de él, créeme. Que a veces hasta de los niños aprendemos, ¿sí o no? Nosotros como padres. Yo constantemente le he dicho a mi hija, mi amor, no comas con la boca llena. Y ella me dice, papi, no boca llena. Porque ya a veces le quiero decir algo a mi esposa y tengo el bocado de desayuno en mi boca y empiezo a hablar y me dice, papi, no boca llena. Y yo le estoy instruyendo a que no hable con su boca llena, entonces ¿cómo yo lo voy a hacer? Entonces yo me tengo que acatar a mis propias normas y digo, sí, mi amor, tienes razón.
y mastico ese bocado lo más pronto posible porque le tengo que decir a mi esposa. Entonces, qué precioso, hermanos, que aquí Rab Shaul, aún teniendo la posición que tenía, no se engrandece. Siendo el maestro que era, él dice: a todos soy deudor. A Ger Sadik, a extranjeros y a judíos, a sabios y hasta no sabios, soy deudor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Rab Shaul conocía el Talmud. Hay una sección del Talmud, si algún día pueden ustedes conseguir una, son muy caras, especialmente traducidas al español las versiones del Talmud, pero si algún día ustedes pueden conseguir una, sería de mucho beneficio. Y habla de aquel estudiante de Gamliel que se volvió un traidor. El Talmud habla de Rab Shaul y habla de lo que hizo. Incluso habla de que empezó una rama nueva del judaísmo. El Talmud habla de esto. Por eso me atrevo a decir que aún tal vez algunas frases del Talmud vinieron de Rab Shaul, porque él estuvo con Gamliel. Y Gamliel, junto con los ancianos de Israel, fueron los que editaban muchas cosas del Talmud. Entonces no era, me encanta el título de ese libro, desafortunadamente está solo en inglés, que se llama Pablo no era cristiano. Y no, Pablo no era cristiano. Pablo era un rabino fariseo, judío de la tribu de Benjamín. Vamos a seguir. Así, versículo 15 del capítulo 1 de Romanos: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Besorá, también a vosotros que estáis en Roma. Aquí vemos a Rab Shaul, que está listo como moré, como maestro, como rabino, como Rosh Yeshiva. ¿Qué es Rosh Yeshiva? Bueno, es un término nuevo, apúntenlo. Moré, sabemos que es un maestro. Rabino, la clasificación de un rabino es alguien que tiene la facilidad de hablar y entender el hebreo en su totalidad. Es por eso que su servidor todavía no es un rabino, es un moré. Pero Rosh Yeshiva es la cabeza. Rosh quiere decir Resh, o Rosh es cabeza, y Yeshiva es una escuela de la Torah o una escuela bíblica. Y Rab Shaul, hermanos, estaba así de cerca de tomar el lugar de Gamliel. Él es el que seguía. Él iba a ser el mero entre los maestros de Israel. Y algo que me asombra, y esto ya lo habíamos compartido, aquella vez que Rab Shaul llega bien enojado y le dice: mira, Gamliel, voy a hacer esto con estos creyentes, con estos judíos que andan haciendo esto, aceptando a los goys y tal. Y Gamliel le contesta de la manera más piadosa y llena de misericordia: Rab Shaul, si esto es de Adonai, no lo vamos a poder parar. Y si no, pues ahí va a quedar, no te preocupes. Palabras profundas, palabras de un hombre que temía al Señor. Rab Shaul sabía que necesitaba más enseñanza confirmada de cómo vivir y cómo conducirse como Ger Sadik. Sabía que un día serían completamente establecidos. Su tarea, hermanos, era de un día ir a Roma y poder explicarles realmente cuál era la conducta en la cual ellos tenían que vivir, porque ellos no sabían. Este grupo masivo que empezó a entrar de creyentes en la Kehilat de Roma no sabía cómo vivir y batallaban mucho, porque es cambiar completamente tu vida. Es por eso que Rab Shaul tenía una compasión y a veces les habla con tanta pasión a los romanos. Y una vez y otra vez vemos como Rab Shaul dice: ¿cómo deseo yo estar entre vosotros? Porque ya quiero que puedan ser establecidos, que puedan ser confirmados en la palabra, en la Torah, para que ya empiecen a dar fruto entre todas las naciones. ¿Qué dice Romanos 15:29? Romanos 15:29, si alguien lo tiene. Sí, Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio del ungido. Nomás dice, no es siguiente, tal vez lo apunté mal. El 30. A ver. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Yeshua HaMashiach y por el amor del Espíritu del Ruach, que me ayudéis orando por mí a Adonai.
No, anoté mal la cita. Aquí Rab Shaul le está hablando ya casi al final, les dice que él desea que sean establecidos. Ya con 28, a ver, hermana Galia. Así que cuando haya cumplido esto y les haya sellado este fruto, pasaré a ustedes cuando vayan rumbo a España. Cuando iba de camino. Él quería ver ese fruto, hermanos. Por eso les digo que aquí empezamos a conocer un poquito del carácter de maestro de Rab Shaul. Y hablando de su persona, es mucho de admirar, hermanos, porque para ser Rosh Yeshiva, para ser la cabeza de una yeshiva, Rab Shaul tenía que estar casado. Y en el transcurso de toda su historia, él nunca habla de su esposa. Y se cree, por medio de comentarios rabínicos, que cuando él empieza a creer en Yeshua, su esposa le presenta un get, un divorcio formal. Y se divorcia por él por causa de Yeshua. Entonces estamos hablando, hermanos, de un hombre apasionado por Yeshua. Un hombre que tenía su corazón en realmente mostrarle la Torah a las naciones, costara lo que costara. Aunque su esposa le dijera, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir contigo. Eres un apóstata. ¿Cómo traes a los goims a la fe? Y Rab Shaul dice, yo soy un shaliach. Yo soy un enviado. Por eso, hermanos, esto es de admirar en este varón, que aún perdiendo su familia, que aún perdiendo su posición, y aún siendo, hermanos, gravemente tribulado y perseguido, él siguió con la meta. Gran ejemplo para nosotros los Ger Sadik. Y a veces a nosotros nos asusta que nos digan que por qué no comemos puerco. Y a veces nos incomoda que nos digan, a ver, explícame tú lo del sábado. ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán? Hermanos, tenemos que ser gente firme en la Torah, nunca ofendiendo, nunca lastimando, pero esa escritura que siempre nosotros debemos de tener, siempre debemos de estar listos para dar una respuesta de por qué creemos lo que creemos, con firmeza. Y esto confirma las próximas palabras de Rab Shaul. Versículo 16, el poder del Besorá. Porque no me avergüenzo del Besorá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Besorá la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahorita, hermanos, vamos a entender un poquito este concepto de creer y de obrar, de hacer obras, de realmente entrar en función. Versículo 16, todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach, está hablando a aquellos que creen, todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach. ¿Salvarnos de qué? Del juicio del Hashem. En el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Besorá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a las naciones. Entonces aquí estamos hablando de que hay una salvación, de una ira que va a venir en tiempo, y eso está en Hebreos 9:28, si a alguien le gusta leer. Hebreos 9:28. ¿Alguien lo tiene? Hermanos, aquí cuando habla de la justicia del Señor, cuando alguien lo tenga, por favor, hágame saber. Amén. ¿Lo puede leer, hermana Gali? De la misma manera, también el Cristo, Yeshua, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Amén. Un día va a regresar y nos va a traer esa plena salvación. En el versículo 17 dice, porque en el Besorá la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando nosotros entendemos las dos fases de lo que es la fe, de lo que es emuná, la primera fase es por fe. Tú crees en lo que el Señor ha dicho. Tú has creído que Yeshua es su Mesías. Número 2, para fe, para actuar en esa emuná, para obedecer al Señor. Como hemos dicho, no es solo creer, es también obedecer al Señor. Y algo que es tan impresionante y cómo todo se liga, hermanos. En el libro de Salmos habla una escritura muy preciosa donde dice, se me olvida, es en el Salmo 119, pero se me olvida el versículo, ya para los que sabemos es muy largo. Dice, Señor, yo he puesto tu Torah en mi corazón para no pecar contra ti. Y a veces tanto hablamos de que tenemos que aceptar a Yeshua en nuestro corazón. Yeshua es la Torah. Yohanan, Juan 1:1 dice que esa carne, que ese verbo vino y se hizo carne. Entonces Yeshua es la Torah. Por eso dice que Él no vino a quitar la ley. No vino a quitar la Torah. Él vino a cumplirla. El tzadik vivirá creyendo en el Besorá y guardando Torah, teniendo fe en las buenas nuevas de que va a haber un Mesías. Cuando nosotros hablamos de Besorá, hermanos, estamos hablando de las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, ¿sabes cuáles son? Son muy sencillas. Tú eres pecador, eres hijo de Adán, pero no te preocupes, hay esperanza. Dios mismo mandó a su Hijo Yeshua, derramó su sangre por ti en el Calvario, en esa estaca de la ejecución. Y por esa sangre tú tienes entrada al pacto. ¿Cuál pacto? Sus mandamientos. Ahora hay que vivir en ellos. Entonces, hermanos, el tzadik, el justo, porque eso es lo que quiere decir. Ger es extranjero y tzadik es justificado. El extranjero justificado vivirá creyendo en el Besorá, en las buenas nuevas y guardando la Torah. Una vez más, hermanos, hice referencia al Talmud. Y la razón por la cual estoy haciendo esto, una es porque quiero que estén un poquito más expuestos al Talmud. El Talmud no es malo, lo voy a aclarar. Eso sí, no es palabra de Adonai, son comentarios rabínicos. Entonces, siempre y cuando apoye lo que dice la palabra, nosotros lo podemos usar. Y me encantó esta frase que está en el Talmud, en la sección de Makot 23b, dice: 600 preceptos fueron comunicados a Moshe. David vino y los redujo a 11. Isaías vino y los redujo a 6. Miqueas vino y los redujo a 3. Una vez más vino Isaías y los redujo a 2. Amós vino y los redujo a 1. Pero Habacuc fue quien vino y lo basó todo en un principio, como está escrito: mas el justo por la emuná vivirá. Hermanos, y si la emuná, si la fe es solo creer, ¿cómo puedes vivirlo? Vivir es despertar, es accionar, es vivir. Tú no puedes vivir una fe si no hay un resultado de esa fe. ¿Y cuál es el resultado de la emuná? El guardar los mandamientos del Señor. Y a veces, hermanos, se nos dificulta mucho. Yeshua dijo, toda la Torah se aplica en una cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, hermanos, ni eso podemos hacer. A veces no podemos amar a nuestro prójimo. Y qué difícil es esto. Porque la Torah nos puede pedir muchas cosas y pueden abarcarlas todas, pero que realmente cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos amando al Señor. Porque esa persona está creada a su imagen y semejanza. Y hemos sido llamados a mostrar misericordia y amor. Vamos a seguir. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Los mandamientos de Hashem, hermanos, son justicia y verdad. Si vamos al libro de Salmos, dije, ya creyeron unos en Torah. Ya creyeron en Yeshua. Vamos a Salmos 119, 142, y si alguien lo puede leer con voz audible, como si se hubiera comido un pozole de pollo antes de venir. Salmos 119, 142. Amén. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Esto lo escribió un hombre, hermanos, que tenía un corazón conforme a Adonai. ¿Tu justicia es qué? Es eterna. Eterna. ¿Y tu ley, tu Torah? La verdad. Es la verdad. Esto lo escribió un hombre, hermanos, que era conforme al corazón de Adonai. Esto nos dice algo. Leyendo otra vez el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí, hermanos, el comentarista rabínico básicamente se está aplicando es: pobre de aquellos que quieran impedir que las naciones no vengan a conocer la verdad, porque la ira del cielo va a venir sobre de ellos. Porque desafortunadamente había gente, hermanos, que no quería que el mensaje se predicara a las naciones, por celo o por lo que usted quiera, pero esta era gente que no quería que se predicara el mensaje. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hashem, hermanos, se manifestó en el monte Sinaí a Israel. Ahí es donde Él se presenta como el Dios verdadero, como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y puso en la conciencia del hombre de las demás naciones la Torah, para que por lo menos, hermanos, en su conciencia supieran qué es bien y qué es mal. Y para que usted entienda esto, hermano, tiene que entender que la Torah, la palabra del Señor, los mandamientos del Señor siempre han existido. ¿Y sabe por qué podemos corroborar que la Torah o la instrucción del Señor siempre ha existido? Leemos en el libro de Génesis que cuando Noé iba a juntar a los animales, ¿qué específica instrucción le dio el Señor de acuerdo a los animales? 7 especies de los ¿qué? De los puros. De los animales puros. Y de los no puros, solo una. Ah, caray. Ahí todavía no había el Señor dado instrucción, pero ya existía. No había descendido en su forma, pero ya existía en el corazón del Señor. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Ay, acaso soy su guardador? Su sangre clama delante de mí desde la tierra. La Torah dice que nosotros no podemos derramar la sangre del ser humano. Ya existía, hermano, ya existían los preceptos del Señor. Y si nosotros que creemos que Yeshua es realmente la Torah encarnada, Yeshua siempre ha existido. Él era, es y siempre va a ser. Vamos a Romanos 2. Yo sé que nos estamos adelantando, pero esto es para confirmar. Romanos 2, del 14 al 15. Amén. Adelante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la Torah, hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan Torah, son ley para sí mismos. El 15 también. Mostrando las obras de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El Señor se muestra a Israel, se manifiesta a Israel y le da la Torah, pero las naciones se lo ponen en su conciencia. Hermanos, ¿por qué se escondió Caín?
Caín ya había derramado sangre. Caín en ese tiempo ya se había derramado sangre de animales. ¿Por qué fue diferente con un ser humano? ¿Por qué sintió temor? Porque sabía que había pecado. Porque Abraham dijo, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Y después Faraón le dijo, ¿qué me has hecho, hombre? Has traído maldición a mi tierra. Ve, toma a tu mujer y vete de aquí. Ya, hermanos, los preceptos de la Torah estaban en la conciencia del hombre. Me atrevo a decir que si ahorita nosotros juntamos gente completamente inocente, hablando de criaturas, y los criamos en una burbuja, en su conciencia, ellos van a saber lo que está bien y lo que está mal, porque el Señor ya lo plasmó en su conciencia. Y una vez recuerdo que una persona de suma autoridad en el ambiente de que los creyentes me dijo, hermano, es que tú estás mal, ya tenemos la Torah en nuestra conciencia, en nuestro corazón, pues entonces guárdala, entonces hazla, entonces aplícala. Si dices que la tienes en tu corazón y en tu mente, entonces llévala a cabo. Guarda Shabbat, guarda los mandamientos del Señor. ¿Qué dice Devarim, Deuteronomio? Yo creo que con eso vamos a cerrar. Nos faltan unos cuantos versículos del... Bueno, todavía tenemos tiempo. Yo creo que podemos cerrar hoy el capítulo número 1 de Romanos. Devarim, Deuteronomio. Voy a empezar a usar los nombres hebreos de los libros porque me gustaría que se los aprendan. Devarim, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Fíjense, hermanos, algo que es sorprendente es que la Escritura, una de las razones por las cuales el Señor le da la Torah al pueblo de Israel es para que fueran testigos de quién es el verdadero Dios. ¿Quién quiere leer Deuteronomio 4 del 5 al 8? Dice Deuteronomio 4 del 5 al 8. Perdón. ¿Todos estamos ahí? El moreto, bueno, tengan paciencia. 4 del 5 al 8. Fíjense lo que dice la palabra hermosa del Señor. Mirad, aquí está hablando Adonai al pueblo de Israel. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Adonai, bueno, aquí está hablando Moshe, le está hablando al pueblo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Adonai mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai, nuestro Dios, en todo en cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torah que yo pongo hoy delante de vosotros? Cuando usted y yo, hermano, guardamos los mandamientos del Señor adecuadamente, nuestro vecino debe decir, wow, eres una persona diferente, eres sabio, eres inteligente. Dice que esta fue la sabiduría, hermanos, y la inteligencia del pueblo de Israel. ¿Usted quiere sabiduría? ¿Usted quiere inteligencia? Guarde los mandamientos del Señor. ¿Y sabe qué? Le aseguro que le va a ir bien. Y le aseguro que va a prosperar. Y le aseguro que ninguna plaga va a venir a su morada. No estoy diciendo, hermanos, que su vida va a ser color de rosa, porque vivimos en un mundo donde vamos a venir en contra de adversidad. Pero créame, hermano, que le digo esto con todo mi corazón, que aún si nosotros nos ajustamos al plan de Dios, si nosotros creemos en Yeshua y guardamos sus mandamientos, aún lo que nosotros creemos que es malo, Él, hermano, lo transforma en bendición para nuestras vidas. Y nuestros enemigos callan. ¿Y sabe qué hacen?
aderezan mesa delante de nosotros. Porque no es conforme a nuestras obras, sino conforme a lo que el Señor nos ha pedido. Porque andamos bien delante de Él. Eso es lo único que tenemos que hacer. Creer y obedecer, hermanos. Pero a veces eso es tan difícil. Porque queremos hacer nuestra bendita voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y déjeme decirte que muchas veces nuestra voluntad no es bendita. Porque desafortunadamente el corazón siempre está inclinado al mal. Pero si nosotros ponemos la instrucción del Señor en nuestro corazón, va a suceder algo, que cuando venga alguna circunstancia, usted y yo vamos a saber cómo decidir y cómo actuar y cómo conllevar nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí va a haber justicia, va a haber paz, va a haber abundancia y va a haber vida plena. Porque para eso la edificó el Señor. (8:42), creo que podemos seguir. Versículo 20 del libro de Romanos, capítulo 1. La razón, hermanos, porque siempre hago la aclaración es porque como hemos estado viendo tantas escrituras, me gusta aclarar cuando estamos regresando al libro de Romanos. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí, hermanos, le estaba hablando ya a un grupo de personas que estaban jugando con las cosas del Señor. Estaban guardando Torah, pero a la misma vez estaban yendo a los templos, estaban viviendo vidas no agradables delante del Señor, y ya Rav Shaul dice, ¿saben qué? Esa cuestión aquí tiene que parar. Aquí tenemos que caminar en santidad. Porque ya todo es revelado a través de la creación. Todo nos manifiesta que hay un Dios, que hay un Señor que requiere las cosas como deben de ser. Hashem, hermanos, siempre está cercano. El hombre es el que se aleja. Desde el principio. Desde el principio de la creación es el hombre el que se ha alejado del Señor. El Señor le dijo a los primeros seres humanos, multiplíquense y espárcense en la tierra. Vayan y multiplíquense y desparrámense toda la tierra. Ah, no, hay que estar todos juntitos en Babel y hay que hacer una torre para llegar a Dios. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que se cumpliera su voluntad? ¿Confundirlos? Porque se tenía que hacer lo que se tenía que hacer, lo que Él dijera. El ser humano siempre va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, vamos a estar en rebeldías por nuestra inclinación mala. Es por eso que necesitamos el Ruach HaKodesh y la instrucción del Señor que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros nos apartamos de Hashem, hermanos, suceden tres cosas. Y de esto habla Rav Shaul en estos versículos. No glorificamos al Señor. Cuando nosotros nos apartamos de Hashem, no le glorificamos. ¿Qué es glorificar al Señor? Darle gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros nos apartamos de Hashem, no le damos gracias. Si usted, hermano, no es agradecido con el Señor, tenga cuidado. Créame que yo aprendí a darle gracias en todo. Una vez mi esposa compartía con las damas que ese día que iba a haber reunión de Likud Nashim, se nos fue el agua, la bomba no servía. Y recuerdo que lo único que dije fue, Señor, gracias porque no hay agua y gracias porque no nos vamos a poder bañar. No le miento, hermano, prendí el switch y la bomba prendió. Y está mi esposa de testigo. Cuando uno está agradecido, hermano, las cosas cambian tanto. El pueblo de Israel no fue agradecido aún viendo la mano del Señor. Ay, nos estás dando maná, pero queremos carne. El Señor les mandaba carne. Y a veces no quedaban satisfechos con eso. Y no estoy hablando mal, hermanos, el pueblo de Israel es el ejemplo. De cierta manera, todos actuamos de la misma manera, nunca estamos satisfechos.
Yo le exhorto en el nombre de Yeshua que de ahora en adelante cada situación que aún usted crea que es mala, dele gracias al Señor por ella. Genuinamente, aunque no lo entienda y aunque no lo comprenda, dele gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la promesa de que si estamos alineados con Él, aún lo malo que nos rodea, el Señor lo va a transformar para bendición, lo va a transformar en bendición para nuestras vidas. Y lo único a lo cual usted y yo estamos llamados a hacer es creer y obedecer, y lo demás el Señor se va a encargar. Porque si creemos y obedecemos, hermano, estamos cumpliendo con el llamado del Señor a nuestras vidas. Desde un principio el Señor pidió, obviamente Adán y Eva ya creían. ¿Qué fue la segunda cosa que pidió el Señor? Obediencia. No coman de este árbol. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no. ¿Y qué hace el hombre? Es que la serpiente, es que la mujer. Imagínense, hermanos, si Adán y Eva hubieran obedecido. No, pues a todo dar. Yo creo que yo no tuviera que trabajar y hubiéramos estado en el huerto del Edén comiendo granadas y higos y tanta cosa tan deliciosa. Pero entró la desobediencia. Por eso, hermano, cuando usted y yo creemos y obedecemos, todo se alinea. Por eso le exhorto a que usted sea agradecido, si realmente está en la voluntad del Señor. Número 2. Hay vanidad en nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir vanidad? Que están vacíos, que hay arrogancia. Cuando nosotros nos empezamos a apartar del Señor, empieza a haber un hueco dentro de nosotros. En nuestros pensamientos ya no hay certeza, ya todo es vacío. Todo se convierte en lo que vemos, en lo que podemos tocar. Cosas que últimamente mañana están aquí hoy y mañana perecen. Pero el hombre cuando se aleja de Dios se vuelve vano, se vuelve vacío. Le importa solo la hermosura de la mujer, le importa solo cuánto dinero tiene en la cuenta de banco, le importa qué tipo de carro maneja. Pero cuando estamos alineados a las cosas del Señor y realmente buscamos primeramente las cosas de arriba, el Señor, hermano, se va a encargar de que usted como varón tenga una buena mujer, que su cuenta de banco nunca esté corta y que esto pueda tener un buen vehículo. ¿Quiere usted realmente ser bendecido? Ajústese al Señor. Crea y obedezca a la palabra del Señor. Después, ¿qué pasa? Empieza un corazón necio. ¿Qué es necedad? Es ignorancia, es terquedad. Ya llega un punto, hermanos, donde el mismo Señor dice, ¿sabes qué? Haz lo que te plazca. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ya el Señor dice, ¿sabes qué? Ok, no quieres vivir de acuerdo a como yo digo, ya haz lo que a ti te plazca. Te voy a entregar a tu propia mente ya descompuesta. Adelante, yo ya no puedo hacer nada. Qué precioso, hermanos, que el Señor no es un dictador. Él nos deja con el libre albedrío escoger lo que queremos. Vamos a leer ya para poder cerrar el capítulo 1 de Romanos. Esto nunca lo pudimos hacer con Gálatas porque desafortunadamente siempre había preguntas y comentarios. Vamos a leer el resto de los versículos del 22 en adelante, que en sí son una fusión de todo lo que está hablando Rav Shaul. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, entraron en idolatría, empezaron a adorar las imágenes. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empezó ya la inmoralidad, hermanos, a todo lo que daba. Y esto lo estamos viviendo usted y yo. Sí, tal vez ya no el hombre adora a cuadrúpedos y aves, pero hermanos, hay gente que se obsesiona tanto con el fútbol que cuidado, que no les toquen los cholos. Que les digan lo que sea, pero que no les toquen el fútbol, o que no les toquen su carro, o que no les toquen su carrera. Aguas, porque eso, hermano, se puede convertir en un ídolo en nuestra vida. Hay que ser cuidadosos. Por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia, en sus concupiscencias de corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 23. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿y qué dijimos que era la verdad? La Torah, la palabra.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esto, hermano, a mí me impacta. Porque qué triste que mucho pueblo en nuestros días esté dispuesto a aceptar la mentira y creerle al hombre, antes que aferrarse a la verdad que es la palabra de Dios. No estoy juzgando a nadie, pero muchas veces, hermanos, no aferramos a la verdad que es la palabra de Dios. Y porque le tenemos miedo a la gente y porque le tenemos miedo al hombre, no estamos dispuestos a tomar nuestros púlpitos y predicar la verdad porque se nos va a ir la gente. Qué triste. Que le temamos primero al hombre y decidamos llegar mentira, que ser obedientes al Señor y andar en la verdad. Esto, hermanos, es algo impresionante y potente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, o sea, al hombre, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impasibles en misericordia. Versículo 33. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es como si Rav Shaul estuviera hablando de nuestros tiempos, y poquito peor. Por eso la carta de Romanos es tan válida, hermanos, y por eso sigue siendo eficaz en nuestros días. El hombre, hermanos, sin instrucción de Dios trae muerte, destrucción y desorden en su vida. Les dejo de tarea que por favor lean el Salmo 37, porque aquí habla mucho de lo que el injusto y el justo viven, de cuáles compara Melech David, el rey David compara los dos tipos de vida, de los malos, de los hacedores de maldad, y de los justos, aquellos que buscan hacer su justicia. Desafortunadamente, cuando no tenemos la instrucción de Dios, cuando no tenemos el orden, hay muerte, destrucción y desorden en nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que literalmente allá afuera, que vive con muerte, que vive con desorden y que vive con destrucción. Y que usted y yo tenemos que ser el ejemplo día tras día, para que ellos puedan salir de esa muerte y puedan entrar en vida, para que puedan salir de su desorden y puedan entrar en orden, para que genuinamente, hermanos, ellos puedan parar la destrucción de sus propias vidas. Yo me he quedado sorprendido, hermanos, de tantos casos que a veces oigo. Le digo que ese letrero que yo tengo puesto, no sé cuándo me lo pusieron, que dice, dime tus problemas. La gente empieza a hablar y yo digo, ¿por qué escogiste tal camino? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? Pero ¿sabe qué, hermano? Que me doy cuenta que muchas veces no es de ellos la decisión, es porque no tienen al Señor, porque no tienen a ese Dios, no creen, no tienen ese fundamento que es la palabra que los guíe a toda vida, a todo orden y a toda justicia. Pidámosle al Señor que podamos ser ese pueblo que es instrumento primero al judío y después a las naciones, para restaurar su nombre en la tierra. Amén. Vamos a orar. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Adonai, porque tú eres bueno,
y porque para siempre es tu misericordia. Porque verdaderamente para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias porque en medio de todo nos has tenido una misericordia tan abundante que nunca podremos entender, pero la recibimos por medio de tu Hijo Yeshua. Y no siendo suficiente, nos dijiste cómo vivir para poder prosperar en esta tierra en la cual tú nos plantaste. Gracias. Gracias, Señor, porque eso habla de tu amor. Que no solo nos diste a tu Hijo Yeshua para entrar en pacto, no solo nos hiciste creer, pero nos diste las herramientas para poder vivir. Qué Dios tan grande tenemos en ti, Adonai, que se esmera y se preocupa por nuestro bien. Te pedimos que día tras día podamos ser pueblo de tu palabra. Que día tras día, Señor, anhelemos esta palabra como pan y sustento para nuestras vidas. Que no se separe de nosotros este libro de la ley, sino que meditemos en él para genuinamente poder vivir. Señor, aquí estamos, aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestra carne. La ponemos delante de ti, Señor. Ajústanos, sométenos a ti, inclinamos nuestra voluntad a ti, Señor, porque sabemos que en eso hay vida, que hay salvación, que hay prosperidad, pero primero por amor a tu nombre. Te damos gracias, Adonai, por cada una de tus salvaciones. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Ahora sí podemos parar la grabación. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que muchos quieren ir a tomar un vasito de agua o ir al baño.